When I first started teaching, I had already been practicing mindfulness before I became a teacher. Antes ya de llegar a ser profesora, maestra, yo ya llevaba tiempo practicando mindfulness. I had some serious trauma when I was a child, and I was looking for a way to recover, and I found Zen meditation. Cuando era niña sufrí un trauma muy fuerte y entonces, pues esto era parte de mi proceso de búsqueda de alguna manera recuperarme. Y entonces encontré como posible solución la meditación Zen. The Zen meditation helped me recognize that the crisis that I had lived through was something we live through on a day-to-day basis. Because as she was saying earlier, reality is constantly changing, but our minds want to keep it stable. Bien, entonces me di cuenta reconocí que esa crisis que yo había sufrido, que había vivido, es algo que vivimos en el día a día. Como ha dicho Julieta hace un momento, la realidad está en cambio constante, pero nuestra mente quiere que sea estable. And I didn't realize how much it was helping me as a teacher until I started working to teach other teachers. No me di cuenta lo mucho que me había ayudado esto hasta que empecé a formar a otros maestros. I became a teacher educator, and I spent a lot of years observing students in their classrooms and with other teachers. Me convertí en educadora, en formadora de formadores y pasé muchos años observando en las aulas a los alumnos y a sus maestros, a sus profesores. And at the time, I knew that how we are as adults with children is so important to their development. Y me di cuenta, supe lo importante que es entender cómo nos comportamos nosotros con adultos, con los niños, porque eso les influye de una manera determinante. But I saw something very interesting. Y vi algo también muy interesante. Some of the teachers would overreact to misbehavior, to behavior that's normal child behavior. They would get reactive, they would get angry, they would get frustrated. Me di cuenta de que las personas adultas, los profesores, reaccionan de manera desmesurada a un mal comportamiento, un comportamiento que también, por otro lado, es normal en los niños. Entonces, pues se frustran, sienten mucha ira, mucho enfado. But the really interesting part was that sometimes their own frustration caused problems with the children. For example, a child would be doing nothing wrong, but the teacher would get angry, and then this child would get angry, and then there would be a fight. But it was really the teacher that was starting the problem. En realidad esa frustración en el profesor o en la profesora generaba problemas, porque ese niño en realidad no estaba haciendo nada malo, pero ¿qué pasaba? Cuando el niño ve que la profesora se enfada, él también se enfada y acaban con una lucha, con una pelea. As a teacher educator, this was very problematic. Y esto como formadora, desde luego, era algo muy problemático. How do I explain to these teachers what they're doing? ¿Cómo iba a explicarle a los profesores, a los maestros, qué es lo que estaban haciendo mal? Because que no they funcionaba. couldn't see what they were doing. They didn't have enough awareness to recognize what they were doing. Porque ellos no se daban cuenta, realmente no tenían conciencia de lo que estaban, de cómo estaban actuando. So I decided to figure this out. Like, why is this happening? Entonces decidí pues averiguar por qué estaba ocurriendo esto, para poder explicarlo mejor. So I went back to the university and I got my doctorate. And I studied human development. In particular, I studied stress and the stress response. Vale, entonces lo que decidí es volver a la universidad, me doctoré en desarrollo humano, en evolución, y más concretamente me centré en el estudio del estrés y la respuesta, la reacción al estrés. And all of a sudden, it started making sense to me about why these were problems and how mindfulness and compassion might help.
Y entonces de repente todo tenía mucho más sentido para mí. Entendí en qué medida mindfulness y la compasión podían ayudar a resolver este problema. So today I'm going to tell you a little story about how I see the importance of mindfulness and compassion to helping us transform education. Bien, hoy quiero contaros una historia para que todos veamos cómo mindfulness y la compasión pueden ayudarnos, lo importante que son a transformar. Similar to the Educación. previous speaker, I'm going to talk a little bit about the evolution of our brains. Al igual que la ponente anterior, voy a dedicar un poquito de tiempo a hablar de la evolución del cerebro humano And how this relates to a new paradigm in education. y cómo se relaciona todo esto con un nuevo paradigma educativo. I'm going to make the argument that compassion practices and mindfulness practices are a kind of biohack. Just like you hack a computer, you can hack your stress response. Bien, mi argumento es que la práctica de la compasión y mindfulness pueden actuar como algo así como una biohacking o biopiratería. Igual que podemos piratear un ordenador, podemos hacer lo mismo con la respuesta al estrés. Do you understand what biohacking means? ¿Alguien entiende o entendéis lo que puede ser el Well, biohacking? I'll explain Lo vamos more. a explicar un poquito mejor. And I'm going to talk a little bit about the challenges that we have ahead of us that we need to overcome. Y también terminaré hablando de los retos que tenemos ante nosotros y que tenemos que ir superando. But first, I want to read this quote from Einstein because I think it's important to what I have to say. Antes quiero leer esta cita de Einstein porque tiene mucho sentido y es importante para lo que voy a decir después. Einstein wrote this letter to a grieving father who was trying to recover from the loss of his child. Einstein escribió esto a un padre en duelo, estaba intentando recuperarse de la pérdida de su propio hijo. Some people say he wrote it in 1950, and it was published in the New York Times in the 70s as well. La gente dice que lo escribió en el 50 y fue publicado en el New York Times en el 70, en los años 70. A human being is part of a whole called by us universe, a part limited in time and space. Un ser humano es parte de un todo, a lo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. Experimenta su propio ser, sus pensamientos, sus sentimientos como algo separado del resto, una especie de falsa ilusión óptica de su conciencia. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Esta ilusión se torna un tipo de prisión para nosotros, nos restringe a nuestros propios deseos personales y al afecto que sentimos por un grupo de personas, las que están más cerca de nosotros. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living things, all living creatures, and the whole of nature in its beauty. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas, a todas las vivientes, a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su belleza. So we come from a very interesting history. Nuestra historia es muy interesante. So many years ago, there were lots of hominids, other animals similar to us. Bueno, pues hace muchísimos años, desde luego, había muchos homínidos, animales o criaturas que eran muy semejantes a nosotros, a lo que somos hoy. But at some point, this happened right here Pero llega un momento que pasa esto que estoy enseñando. in our history. En We nuestra almost historia. became extinct. Casi nos extinguimos, estuvimos a punto de extinguirnos. All the other animals like us became extinct except us. Todos los otros homínidos, los otros animales como nosotros acabaron extinguiéndose, salvo a nosotros. That's why you don't see any of them anymore. Por eso ya no están por ahí. But when this happens in biology, En biología, cuando ocurre esto, and there's a evento así. recovery, there's a very interesting phenomenon because the only people left are very similar.
¿Qué pasa? En biología esto es muy interesante. Cuando hay un cuello de botella y hay una recuperación, los que quedan, los individuos que quedan se parecen mucho. So here's before the almost extinction, here's after, here's the extinction, and then here's what's left. Estos son los momentos previos a la casi extinción. Aquí es el momento, el cuello de botella, lo que ocurría. Aquí es lo que queda. So all of us come from this small group here. Todos nosotros provenimos de este pequeño grupito que quedó aquí. So even if we look a little different, we have different language, our skin's different colors, we are very, 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 very similar. Aunque parezcamos distintos, que hablemos diferentes idiomas o que el color de nuestra piel sea también distinto, en realidad nos parecemos más de lo que pensamos. In fact, now when they study the human genome, they know that we are more similar than any other animal on the planet, genetically. Genéticamente, ahora que hemos conocido mejor el genoma humano, hemos podido descubrir que somos más semejantes que cualquier otro animal, que otro ser vivo, genéticamente. Oops. So what we inherited, this is funny, it's not working, but we inherited this brain that does crazy things. Esto es lo que hemos heredado. So that's the old brain. Este es el cerebro antiguo, viejo. The way the old brain works Así es como funciona. is we're walking down the street, caminando. Exacto, vamos caminando por la calle ¿Cómo se dice snake? y vemos una serpiente. Serpiente. Yo, ¿ve? Un ¿Veo? serpiente. Vio, serpiente. ¿Veo? ¡Ah! I jump back. Y pego un salto, ¿no? Y claro, voy hacia atrás del susto que me... I'm not thinking about the snake. Y no pienso, no tengo tiempo, no hace My brain falta. is just Mi cerebro actúa por mí inmediatamente. the part of the brain that she was talking about earlier, this primitive part of our brain, Esta parte primitiva de nuestro cerebro al que hemos aludido antes, triggers, which is this part right here, the limbic system. este es el detonante, es lo que hace, desencadena una reacción del sistema límbico. Immediately triggers a flood of neurotransmitters and hormones. Entonces desencadena todo un río, digamos, de todo un flujo de hormonas y neurotransmisores that give us this superhuman strength. que nos da esa fuerza sobrehumana. So that if we have to run, we can run very fast. Para que si tenemos que correr, podamos correr todo lo que nos dé. Or if we nuestra have to fuerza. fight, we can be very strong. Y si Fuerza. tenemos que luchar, tengamos toda la fuerza que necesitamos. So what was new about our brains during this period of evolution? Durante este periodo de la evolución hay algo que sí que es nuevo en el cerebro. The reason we survived as human beings wasn't just having this stress response. El motivo por el que pudimos sobrevivir como seres humanos no fue solo la respuesta al estrés. It was having this part here, which we call the prefrontal cortex. Se debe a este lugar de aquí del cerebro al que llamamos corteza prefrontal. This is why we survived, because we had this. El principal motivo de que sobreviviéramos. This part of our brain helped us integrate our learning from the past. It gave us a memory. Esta parte del cerebro nos ayudó a integrar el aprendizaje del pasado, nos dio memoria. It also gave us the ability to imagine the future. También nos dio la capacidad de imaginar el futuro. And it allowed us to communicate our thoughts about the past and the future. Y también nos permitió comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre el pasado y el futuro. So in our communities, we could work together to solve problems. Y eso nos permitió trabajar juntos en la comunidad para resolver los problemas. So our stress response became a group process. Nuestra respuesta al estrés se convierte pues en un proceso de grupo So we could defend our colectivo communities. para defender así nuestras comunidades. And back a long time ago, our communities were about this size. Y antes, hace tantos años, las comunidades en las que vivíamos tenían el tamaño de, pues eso, las personas que estamos aquí hoy. But over time, we created larger communities until today where we have cities. Luego, con el tiempo, fuimos creando comunidades, sociedades mayores, hasta pues lo que tenemos hoy, nuestras ciudades, por ejemplo. It also allowed us to build our culture. También nos permitió crear una cultura.
It's the reason I grew up speaking English and you all grew up speaking Spanish Por mostly. eso hemos acabado, pues yo hablando inglés y vosotros español. But this culture has embedded in it some shortcuts or blueprints of shortcuts that make things easy to figure out quickly. Pero en esa cultura está integrada, arraigado una serie de atajos y también de modelos o esquemas de atajos que nos permiten resolver las cosas con más sencillez, con más facilidad. You could think about them as biases. Our brains are biased. Son como sesgos. Nuestros cerebros están sesgados. When we lived in a small community like this and we didn't travel, we lived here. Maybe by the river. Antes vivíamos en pequeñas comunidades, normalmente junto a un río, y la gente no viajaba. Those people that lived maybe Barcelona. Pongamos los que vivían en Barcelona. They come here because they want our water. Si se trasladaban es porque nos querían coger el agua. Fight those people in Barcelona, right? Somewhere over there. O donde fuera, más abajo, pero Because we, as a community, want to survive and we want our culture to survive too. y nosotros, pues claro, nos defendíamos. ¿Por qué? Porque queríamos que nuestra cultura sobreviviera y nuestra comunidad estuviera bien, preservada. So our culture develops biases about others. Nuestra cultura desarrolla sesgos, digamos, sobre pues, el otro. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que estoy contando hasta ahora? So we lose our perspective that we are a one. Perdemos esa perspectiva de que somos todos uno. But what it did allow us to do is spread all over the whole entire planet in a very short period of time. Lo que sí que pudimos es extendernos y ocupar todo el planeta en muy poquito tiempo. When you think about this, it's actually a miracle. Y en realidad esto es un verdadero milagro si nos ponemos a pensar en ello. In evolutionary terms, this was like a blink of the eye. En términos evolutivos esto es un parpadeo. We En el lived tiempo. like this, Antes vivíamos así and now we live like y ahora this. estamos aquí. Very short time. En términos evolutivos ya digo muy poco tiempo. But we still have the bodies that evolved to live like that. Pero todavía conservamos esos cuerpos que evolucionaron para poder vivir como vivimos ahora. So our stress response evolved to handle stressors like this. Nuestra respuesta al estrés evolucionó para poder combatir y enfrentarnos a factores de estrés como, por ejemplo, este. Because this Animalito. was the common threat that our ancestors faced in Africa. Es el tipo de amenaza al que se enfrentaban habitualmente nuestros ancestros en África. If you saw a lion like this, you would want to run very, very, very fast. Si veías un león así delante de ti, seguro que te apetecía correr muy And you'd fuerte, want to look mucho, for mucho. an arbol Y buscaríamos un árbol donde fuera to run up and climb. para subirnos a él y escapar. Yeah. But going back to Einstein's quote, Bien, volvamos a la cita de Einstein. this stress response, it is part of the reason we feel separated from the other people, separated from the rest. La respuesta a esta reacción al estrés lo que hace es sentirnos separados, aparte del resto, de las otras personas. When we're feeling threat, when we're feeling stress, it changes the way we perceive what's going on around us. Cuando sentimos una amenaza, cuando nos sentimos estresados, nuestra forma de percibir lo que ocurre alrededor de nosotros cambia. And this is why the teachers would get angry when they didn't need to. Por eso los profesores se enfadan cuando en realidad no tienen que hacerlo. The child would be just doing something, and the teacher would misinterpret what the child was doing. Ese niño está haciendo algo y lo que le pasa al maestro es que malinterpreta esa acción del niño. Here's an example. Will you be my example, Martha? ¿Me ayudas, Marta, con el ejemplo? Martha es una niña muy, ¿cómo se dice? She's very dysregulated. She's wiggly, Está muy desregulada, no para de moverse and she likes to talk. y le gusta mucho hablar. And I'm trying to teach you all a lesson. Y yo lo que quiero es dar la clase del día, quiero que la entendáis. And she's digging in her backpack, Y está ahí rebuscando en la mochila, and a whole bunch of stuff moviéndose. falls out. Y de repente se le cae todo, hace And ruido. I'm looking at the clock, and I have to finish this, and my lesson, and I've got so Miro- much on my mind. Me pongo muy nerviosa porque veo el reloj, quiero terminar de dar la clase, me So queda poco tiempo. I interpret her
behavior as intentional. She's trying to drive me crazy. Y yo interpreto su comportamiento como algo intencional. Está intentando volverme loca. ¡Silencio! Sí. Entonces, how do you feel? ¿Cómo te sientes, Marta? Bad. Malo. Sí. Mal. And then you don't trust me anymore, probably, right? Y probablemente perderás tu confianza en mí. See? And now we have a fight going on. Y ahora ya empieza nuestra lucha, nuestra pelea. And this was my misperception of her. Es una mala percepción, una mala interpretación de lo que ha hecho. My lack of mindfulness. I'm not seeing what's really happening. Mi falta de mindfulness, no estoy prestando atención, no entiendo lo que está pasando. Lack of compassion for her. También falta de compasión hacia Right. Marta. But this happens to all of us every day. Eso es algo que nos pasa a todos cada día. Not just with her, No solo but con when we're Marta. driving and somebody bumps in or cuts us off. We go, "Arr!" También pasa cuando estamos conduciendo y alguien de repente nos adelanta y nos enfada. Or we're in the metro and it's crowded and somebody's. Estamos en el metro y está hasta arriba y alguien nos pega un codazo, algún empujón. Maybe they're just trying to get by. Simplemente están intentando conseguir hacerse un huequito, ¿no? O pasar. So I saw this as really the key to how mindfulness and compassion can help us. Y esta es la clave para mí de cómo mindfulness y la compasión nos pueden ayudar a entender todo esto mucho mejor. So we can see that we're not separate. Para que entendamos y veamos que no estamos separados del resto. Even in those moments where we get triggered. Aún en esos momentos que vemos ese detonante que nos... So this prison, as he talked about, it restricts our view about our own. It makes us think only about us, only about our needs, our desires. Esa prisión a la que aludía Einstein nos limita nuestra visión para que, de tal manera que solo vemos nuestras propias necesidades, nuestros deseos. Because if I am really threatened, I need to protect myself. I need to make sure I survive. Si me veo amenazada, lo que voy a hacer es protegerme a mí misma para asegurarme que pueda sobrevivir. But we have to free ourselves from this by expanding this feeling of connection with everyone and everything. Tenemos que liberarnos, expandiendo, ampliando ese sentido de unión, de conexión con todo lo que nos rodea. So nobody's going to be able to achieve this completely because we still live in this body. Todo el mundo, nadie va a poder conseguir esto por completo. ¿Por qué? Porque seguimos habitando en nuestro cuerpo. Maybe the Dalai Lama can. Quizás solo el Dalai Lama, no sé, pueda. But we must continue to try. Pero tenemos que seguir intentándolo. So, how does this relate to education? Bien, ¿cómo vamos a relacionar todo esto con la educación? A lot of research is now showing us that stress interferes with learning. Hay muchas investigaciones que demuestran que el estrés interfiere en nuestro aprendizaje. It interferes with teaching as well. También interfiere con la enseñanza. When I feel stress and all of my energy is going to survival, that prefrontal cortex is not working. Cuando tengo mucho estrés y toda esa energía está puesta en mi supervivencia, la corteza prefrontal actúa de otra manera. And when we're exposed to stress a lot, day after day, in classrooms, in the metro, in our cars, it can interfere with our children's development of self-regulation. Cuando estamos expuestos a una gran cantidad de estrés en el aula, en el metro, en el coche, todo esto interfiere en el desarrollo de las relaciones que establecemos. Today in the United States we have a very serious problem because many of our children are living in conditions where there is violence and aggression and poverty, and they're living in very bad situations. En Estados Unidos, en la actualidad, nos enfrentamos a un problema muy grave con los niños, con la infancia, porque están viviendo entornos donde hay un alto grado de violencia, de agresión, de pobreza. They're coming to school with their stress response already elevated.
ya llegan al cole por la mañana con una respuesta al estrés en un nivel muy alto, because they don't feel safe anywhere. porque ya no se sienten seguros en ningún sitio. What we can do now at schools is we can help our children feel safe at school. Lo que podemos hacer en los colegios es ayudarles a sentirse seguros, al menos allí. And then they can start to relax and recover from this trauma they're living in. Para que puedan relajarse y empezar a recuperarse del trauma que están viviendo. But if teachers start to cause problems with their students, like I did with Marta, then it doesn't work. Pero claro, si los maestros lo que hacen es causar problemas, como yo he hecho con Marta ahora, pues no va a funcionar. Because not only does Marta not feel safe, but the rest of you don't feel safe either because I just jumped on her, right? And that's scary. No solo Marta no se va a sentir segura, sino en el resto tampoco os sentiréis seguros porque acabo de saltar, acabo de enfadarme y os he asustado. And maybe the reason Marta is so dysregulated is that there's a lot of problems at home for her. Y quizás Marta está tan desregulada porque en su propio hogar tiene muchos problemas. And she has a hard time learning because she has a hard time focusing her attention on schoolwork. Y eso le hace tener muchos problemas para aprender. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho centrar su atención en la tarea que está haciendo. Because if you don't feel safe, you can't focus because you're always looking for where is the danger next. Si no nos sentimos seguros, nunca podremos centrarnos porque estaremos mirando a ver por dónde viene el siguiente peligro. And over time, you can have behavior problems too. Y con el tiempo esto nos puede llevar a generar problemas de comportamiento. But a lot of research is now showing that when teachers are mindful and compassionate, then students can recover. Pero hay muchas investigaciones que demuestran que cuando los profesores son compasivos, cuando demuestran una atención plena hacia sus alumnos, se puede recuperar. On the other hand, when teachers are feeling stressed, their students pick it up. It's contagious. Por otro lado, cuando el profesor está muy estresado, eso se contagia. Los alumnos acaban igual. So, biohacking the stress response. Bien, vamos al biohacking, a la biopiratería. So, I'm not sure about how this word translates, but if I was a computer scientist or a computer expert. Bien, vamos a suponer que yo soy un experta informática. But I was maybe a bad person. Pero soy una mala persona. And I wanted to get into all the records of all the Americans and their credit information. Bien, quiero meterme en la información bancaria de todos mis compatriotas, de los americanos. I could use my skills to get behind Equifax, which is a company that was just hacked. Y puedo utilizar mis habilidades para meterme en una empresa. Can you repeat the name? Equifax. Una empresa americana. And then I would steal all that data. Y me robo todos esos datos. And then I could pretend that I was somebody else. Y puedo fingir, ¿no?, que soy otra persona. Right? Asumir la identidad de otra persona. That's hacking. Eso sería el hackear, ¿de acuerdo? But we're thinking about it in a different context. Pero lo vamos a aplicar a otro contexto. We have this system, this biological system that we evolved. Nuestro sistema biológico ha ido evolucionando con el paso del tiempo. But today it isn't as helpful as it used to be. Pero antes nos servía más, era más útil. Hoy ya no lo es tanto. When we knew what dangers were around us and we knew the snakes were dangerous, then we could automatically react and our system would just protect us. Antes conocíamos perfectamente los peligros que acechaban, sabíamos que esa serpiente me podía hacer mal y mi sistema reaccionaba para protegerme. But today, our stress response is getting triggered all the time for reasons that don't help us. Nuestra respuesta al estrés en la actualidad, salta, se desencadena todo el tiempo por motivos que no hacen falta, que no nos ayudan. So if I'm feeling stressed and Marta is bothering me, and I imagine that she's doing this intentionally to interrupt my lesson, I'm triggering this stress response that's not only getting my heart rate up, giving me high blood pressure, causing a lot of problems in my body, but it's also causing my relationship to be a problem with her.
Bien, cuando Marta, por ejemplo, actúa así, me molesta, digamos que pienso, imagino que lo ha hecho a propósito. Entonces esa respuesta en mi cuerpo, ¿qué es lo que hace? Me produce pues que mi ritmo cardíaco aumente, que la presión sanguínea también aumente, y todo esto no solamente me va a causar problemas físicos a mí, sino también va a alterar la relación que mantengo con Marta. So she's not like the snake. En realidad no es como una serpiente. She's not going to bite me. No me va a morder. She's No me va not a a picar. real physical threat. No es una amenaza física real. So all of this reactivity is in the way. It's a problem. Toda esta reactividad, digamos, se está poniendo de por medio y me está causando un problema. No hace falta que reaccione así. So today, most of our feelings of threat come from psychological reasons. Todos nuestros sentimientos, sensaciones de amenaza vienen de motivos psicológicos, Not physical. no físicos. So all of that reaction is not helpful. Todas esas reacciones que tenemos no nos ayudan en realidad. So we need to learn how to turn it off Por eso hay que aprender a apagarlas, or hack it. ¿vale? O piratear. And one way we can do that, here's an example. Bien, este es el Here's ejemplo. serpente? Serpiente. Muy bien. Serpiente? We know that's a real dangerous snake. Vale. Sabemos que es algo muy peligroso para nosotros. But maybe we see something like that Y si down ve- the way. Quizás vamos andando y vemos algo así. We tend, as human beings, to imagine that it's a snake, Como seres humanos tendemos a imaginarnos que eso es una serpiente, but it's not. pero no lo es. It's just a stick. Es simplemente un palo, pero se parece. So mindfulness can help us recognize what is real and what is really happening. Mindfulness nos puede ayudar a reconocer lo que es real y lo que está pasando en cada momento de verdad. One way to think about mindfulness is it's a natural state that any of us can be in at any time. Podemos pensar que mindfulness es un estado natural que podemos tener en cualquier momento, cómo nos podemos sentir. It's also a trait. Some people are just naturally more mindful than other people. Simplemente puede ser un rasgo. Hay gente que es más mindful, tiene pues inherentemente esa capacidad, ese rasgo. And it's also a practice. Over time you can practice it and become more mindful. Y también podemos verlo como una práctica que vamos desarrollando con el tiempo. And as we heard earlier, it is this present moment awareness. Como os he dicho antes, es la conciencia del momento presente. And it has these two dimensions. One is how we regulate our attention. Tiene dos dimensiones. La primera es que nos ayuda a regular nuestra atención. And the other is this attitude of openness and curiosity about what is happening. Y la otra es esa actitud de apertura, de curiosidad ante lo que nos rodea, lo que está ocurriendo. So in my story with Marta, I'm teaching the time. I start to notice that I'm feeling stressed. Bien, en la historia que he contado con Marta, estoy intentando dar la clase, se acerca al final de la hora, entonces empiezo a percibir cómo sube el nivel de estrés I can dentro de mí. notice, because of my mindfulness practice, that my heart rate is starting to go up. Gracias a mi práctica de mindfulness percibo que mi ritmo cardíaco empieza a acelerarse, I can feel myself getting a little warmer empiezo a sentir más calor, because the blood pressure is going porque up. la presión sanguínea también sube y eso me hace tener más calor, acalorarme. I feel tension in my jaw. Siento tensión también en el maxilar, en las And my mandíbulas. shoulders. Empiezo a subir cada vez más los hombros, a tensarme. Then I know that I'm feeling stress and I need to calm myself down. Así me doy cuenta de que estoy estresada y necesito calmarme. So instead of immediately reacting to Marta, En lugar de reaccionar inmediatamente, saltar, I can take some Marta. breaths, slow down. lo que voy a hacer es respirar y calmarme. I can recognize that Marta is always getting up off her seat. Mira, si es que Marta no para de levantarse. But I know that she doesn't mean to cause me problems. Pero sé que lo hace no con la intención de causarme a mí problemas She o de just needs some molestarme. love Necesita amor and compassion. y compasión. And so when I'm calm,
I can see things clearly. Cuando estoy tranquila veo las cosas con claridad. Yeah, so our stress response interferes with our functioning. Nuestra respuesta al estrés interfiere con nuestra manera de funcionar, correcta. Even when I'm a little stressed and Marta's getting wiggly and she's spilling things out of her backpack. Cuando yo empiezo a ponerme nerviosa porque veo que está tirando cosas, haciendo ruido con la mochila. I can hear my thoughts in my head going, oh, she's doing it again. Claro, estoy oyéndome, ¿no? Pensar cómo voy en mi cabeza y dice, otra vez. Empiezo yo mientras estoy dando clase. But I know that's just what my mind does when I'm feeling stress. Pero yo sé que eso es lo que hace mi mente automáticamente cuando me siento estresada. I don't have to listen to my mind. Pero puedo no escuchar a mi mente, mis pensamientos. I can let it go. Puedo soltar, desprenderme. So compassion is the other piece of this, but it's hard to be compassionate, really compassionate, if you're not mindful. La compasión, digamos que es la otra parte, ¿no?, del puzzle, pero realmente es difícil ser compasivos si no somos mindful. Because I have to be able to see the other person for who they really are, and I have to recognize their needs and their suffering. Porque antes tengo que poder entender y ver a esa persona como es y también reconocer sus necesidades y su sufrimiento. But that's not all. I have to be motivated to help. Pero eso no es todo. Además necesito estar motivada para ayudar. And to do that, I have to be aware, I have to have empathy, I have to attune with the other person. Pero para eso tengo que estar consciente, tengo que sentir empatía, tengo que sintonizar, tengo que estar en sintonía con la otra persona. But if I'm very empathetic and I don't know how to regulate my own emotions, then I can't help. Pero bueno, puedo ser empática, pero si no sé regular mis propias emociones, no le podré ayudar. So if she's coming to school very upset, si ella viene mal and I'm, a la escuela, pobrecita, oh, I'm so upset I can't help her. Estoy tan mal yo también que no le voy a ayudar, porque voy a estar muy triste. So we just crying into a puddle. Si acabo llorando y con un charco de lágrimas, poco le voy a ayudar. Flaco favor le voy a hacer. So that's not helping her. No puedo hacer nada por ella. I can feel her feeling, but I have to regulate it. I have to notice how I'm feeling and then let that go so I can be very helpful. Primero tengo que percibir sus sentimientos, interiorizarlos, soltar y luego ya ayudarle. This is a hard thing to do. Y eso es algo difícil de hacer. No es fácil conseguirlo. The other thing I need to know is, what does she need? I have to be wise enough to know how to help her. He de ser sabia, tener la sabiduría para entender qué necesita y así poder ayudarle. And at this global level, at this larger level, it's that recognition that we are all one. Y es en ese nivel global, amplio, donde entendemos y reconocemos que formamos parte de un todo, que somos todos uno. It's expanding beyond our in-group. Significa ampliarnos, ir más allá de nuestro pequeño grupo. So, what we now know about mindfulness is very interesting. I'm going to talk about some research now. Bien, ahora voy a explicaros algunos hallazgos de la investigación. Se han descubierto cosas realmente interesantes sobre mindfulness. In 2008, this paper was published that showed that after 8 weeks of mindfulness-based stress reduction, bien, en 2008 se publica este artículo en el que se dice que después de 8 semanas de práctica de mindfulness, the people who were randomly assigned to mindfulness, their brains changed. Se ha podido ver que las personas, el grupo que fue asignado aleatoriamente a la práctica de mindfulness, se ha podido comprobar que sus cerebros han cambiado. So this is density of neurons in the hippocampus. Esto es la densidad neuronal en el hipocampo. And this is the control group. Aquí vemos el grupo de MBSR y a la izquierda el control. And the hippocampus is an important part of the brain that's involved in emotion regulation.
El hipocampus participa en la regulación de las emociones. So the key I found to all this is this self-regulation. La clave aquí es la autorregulación. So in order to help teachers, I developed a program called Cultivating Awareness and Resilience in Education. Para poder ayudar a estos profesores, yo creé un programa que en inglés es el acrónimo CARE, cultivar la consciencia y la resiliencia en la educación. Or care for teachers. CARE, que también significa cuidar y preocuparse por otros. Care for teachers. And this program was specifically designed to help teachers deal with the stress that we were describing. Se ha diseñado específicamente para ayudar a los profesores a abordar, a manejar este estrés del que hemos hablado. And it combines understanding of emotions and the stress response with mindfulness and compassion. Combina lo que es el entender las emociones y la respuesta al estrés con la parte de mindfulness y compasión. We teach all about emotions and how they affect our perceptions. Enseñamos cómo son las emociones, qué son y cómo afectan a nuestras percepciones. And how they affect teaching and learning. And we do a lot of activities to help them become more aware of those sensations in the body. También vemos cómo influyen en la enseñanza y el aprendizaje y enseñamos a los profesores a ser más conscientes de esas sensaciones que sienten en su propio cuerpo. So when I'm feeling frustrated, I can notice that I'm getting hot and my shoulders are creeping up. Cuando me siento frustrada, pues percibo que los hombros se levantan, que me acaloro, todas esas respuestas físicas. We do a whole lot of different mindfulness practices, mostly that come from mindfulness-based stress reduction. Hacemos muchas prácticas de mindfulness que vienen del MBSR, es decir, la reacción al estrés basada en mindfulness. And we do compassion practices, developing feelings of compassion for ourselves and for others. Y también hacemos práctica de compasión para desarrollar la autocompasión y la compasión por los demás, por el prójimo. You may have heard of the practice called metta. ¿Habréis oído hablar de una práctica que se llama metta? Or Quizás, loving kindness practice. ¿vale? O la bondad amorosa, el vivir en la amabilidad. We call it caring practice because this program is completely secular. Este programa es totalmente secular y entonces le llamamos la práctica del cuidado. And we also do a series of listening practices. También hacemos una serie de prácticas de escucha. Because we have found that when you apply mindfulness to listening, it triggers compassion. Porque hemos descubierto que cuando se aplica mindfulness a nuestra capacidad de escuchar, eso desencadena la compasión. So we did a very large randomized control trial with 224 teachers in New York City. Hicimos un ensayo controlado aleatorizado muy grande con 224 maestros de la ciudad de Nueva York. And this study was funded by the United States government. Este estudio fue financiado por el propio gobierno de los Estados Unidos. We randomly assigned the teachers to receive the CARE program or be in a waitlist control group. Asignamos aleatoriamente a los profesores para que o bien participaran en el programa CARE o a un grupo de control. And with all the teachers and all the students, we collected data. Y recabamos datos de todos estos profesores y de todos los alumnos. We asked the teachers about their stress, it's called time urgency. It's that feeling I don't have time. Vale. Les preguntamos pues a todos ellos sobre el estrés, esa urgencia en cuanto al tiempo, esa sensación de no tener tiempo nunca suficiente. Mindfulness. Sobre mindfulness también. And emotion regulation. Y la regulación de las emociones. And in the classrooms, people came into the classroom, researchers, and they observed the classroom and they rated the classroom. Vale, entonces los investigadores entraban en el aula, observaban y puntuaban lo que ocurría.
to look at the quality of the interactions between the teachers and the students. Para analizar la calidad de las interacciones entre el maestro y los alumnos. And we also collected data on the students and how they were doing. También recopilamos datos sobre los alumnos. And what we found was all of the measures of the teachers improved. Lo que averiguamos es que todas las mediciones de los profesores asignados al grupo Mindfulness mejoraron Compared to the control group. comparado con el control. All the classrooms were more emotionally supportive. Todas las clases sabían prestar más ayuda, digamos, eran más receptivas emocionalmente. The classroom atmosphere was more emotionally positive. El ambiente en clase era emocionalmente más positivo And the teachers were more sensitive to the needs of their students. y los maestros eran mucho más sensibles a las necesidades de los estudiantes. What was really exciting, though, is that the students were more engaged. Lo que nos emocionó mucho descubrir es que los alumnos estaban más implicados, And that we didn't do anything with the students at all. aunque no habíamos hecho nada con ellos, no tocamos a los alumnos, no trabajamos con ellos. So this is the first time any study has shown that teaching people mindfulness can have these effects on the environment and in the people in the environment. Vale, es la primera vez que hemos podido demostrar que enseñar mindfulness a las personas tiene un efecto sobre el entorno directo y sobre las personas que están en ese entorno, Which is really amazing. lo cual es maravilloso, es increíble. When I was a teacher, I thought this would happen, but now we proved it. Cuando yo era profesora, cuando yo era maestra, sabía que esto se podía conseguir, pero ahora lo hemos demostrado. Another interesting result, among the children who were had most social problems, Otro hallazgo importante, entre el grupo de niños que tenían más problemas sociales, like Martha, como Marta, they improved in reading. mejoraron en lectura, en capacidad lectora. And among those Reading. teachers who were low on mindfulness at the beginning, Y los profesores que tenían un bajo nivel de mindfulness al principio, but went up by pero the end, mejoraron their bastante. students were better at reading also, Sus alumnos también mejoraron en capacidad de lectura and they were more motivated. y estaban más motivados. So this is very interesting research. If you would like to learn more, this was just published in January, and I can send it to... Si estáis interesados en saber más, esto se acaba de publicar este enero, así que lo puedo enviar. Si os interesa, And this was in the Journal of Educational se ha Psychology. publicado en el Journal of Educational Psychology. This is the data on the teachers in the classrooms. Estos son los datos sobre los maestros en el aula. This is the data on the children Y that we abajo- presented at a conference. Están los datos sobre los niños, sobre los alumnos, y lo presentamos en este congreso. And we're working on that paper. It should be out soon. Y bueno, estos datos y las actas de ese congreso vamos a plasmarlo en un artículo que se publicará en breve. This is one of the many projects that we're doing to generate compassion in educational settings. Esto es uno de los numerosos proyectos que estamos llevando a cabo para desarrollar la compasión en entornos educativos. Another is the Compassionate Schools Project. Otro proyecto es el proyecto de Escuelas Compasivas. I was going to show a video now, but I think I'll wait till I'm done with the rest of my talk. Iba a mostrar un vídeo ahora, pero creo que lo vamos a dejar para el final de la charla. But what we're doing in a place called Louisville, Kentucky, is testing a program in another large study. Bien, estamos probando un programa en otro estudio a gran escala en un lugar que se llama Louisville, en Kentucky. And in this program is for students. Este programa es para alumnos. In the United States, the whole area of health education and physical education has been ignored for a very long time. Aquí también. En Estados Unidos todo el ámbito de la salud, la educación física se ha dejado muy de lado durante mucho tiempo, se ha tenido muy aparte. So what we're doing is we reinvented health and physical education. Por eso hemos reinventado la salud y la educación física, By la educación applying en salud, social emotional learning aplicando el aprendizaje social y emocional
If you're interested in this, you can learn more about it here at castle.org. Hay mucha más información en castle.org. But this is the understanding that interesa? children need to learn these skills. Los niños tienen que aprender todas estas habilidades. Y Self-management, la autogestión, self-awareness, la autoconciencia, social la awareness, conciencia social, relationship las skills, habilidades para relacionarse and good decision making. y la buena capacidad para tomar decisiones, también responsables. So they also need to learn how to calm down and pay attention. También tienen que aprender a relajarse, a tranquilizarse y a prestar atención. How many times do we say to our children, how many people here are parents? ¿Cuántos de aquí sois padres o madres? Okay. How often do you say, calm down, pay attention? ¿Cuántas veces al día decís, cállate, tranquilízate, presta atención? But we don't teach them how. Pero no les enseñamos a que lo hagan. So we have practices that help children learn how to calm down. Por eso tenemos prácticas para enseñar a los niños a calmarse. We have practices in our curriculum for learning how to care for others. También tenemos prácticas en el currículum para aprender a preocuparse, a cuidar de los demás. And applying mindfulness to how we eat and take care of our bodies. También podemos aplicar mindfulness para comer sano y cuidar de nuestro cuerpo. And how to pay more attention to our body and where it is in space. Y también prestar atención a nuestro cuerpo y el lugar que ocupa en el espacio. By bringing in movements and postures from yoga. También aplicando movimientos y posturas de yoga. Another project that we have going on at the University of Virginia is in partnership with the University of Wisconsin and Penn State University. También hay un proyecto que estamos llevando a cabo en la Universidad de Virginia, que es una colaboración con estas otras dos universidades, la de Wisconsin y la Penn State. Because in the United States also we have a big problem with late adolescence, the age when students are going from high school into college. En Estados Unidos tenemos un grave problema con la adolescencia tardía, ese momento de transición desde el bachillerato a la universidad. They go from a small school to a giant university. Pasan de una escuela relativamente pequeña a un lugar gigante que es la universidad. And many of them have a lot of problems. Y muchos de ellos se encuentran con problemas. Feeling lonely, Se sienten solos, disconnected, desconectados, aislados, depressed, anxious. tienen ansiedad, depresión And they don't know how to care for themselves y very tampoco well. saben cuidarse. Maybe here too, I don't know. Quizás nosotros también. They drink a lot. Quizás beben bastante también. And sometimes they engage in other activities that are not safe. Y bueno, pues participan en otro tipo de actividades que no son seguras para ellos. So the program is intended to help teach children, young people, young adults, how to find meaning in life. El objetivo de estas prácticas es enseñar a estos jóvenes, estos adultos jóvenes, a encontrar el sentido en la vida. So what is human flourishing? ¿Qué es el florecimiento? ¿Cómo pueden prosperar, florecer como seres humanos? And how can we learn how to do this as our first step when we go to the university? Y cómo aprender a lograr todo esto como primer paso en esa transición al mundo de la universidad. And you can see in some ways it's very similar to our other projects. Y en muchos sentidos este proyecto se asemeja mucho a otros proyectos que hemos hecho. It involves awareness, well-being, connection, wisdom, and integration. Implica conciencia, el bienestar, la conexión, la sabiduría y la integración. Esos 5 pilares. And it also helps them understand not only just the science of flourishing, but the art of flourishing and how important virtue is in emotion regulation. Aprenden lo que es la ciencia de ese florecimiento interior, pero también el arte y las virtudes, las ventajas de esa regulación de las emociones. Because when I'm self-regulated, I can be virtuous. Porque cuando me autorregulo puedo ser virtuoso. I am able to monitor what I say and do so that it can be in alignment with my values. ¿Por qué? Pues porque soy capaz
de controlar, de supervisar lo que digo y lo que hago para que esté en línea con mis propios valores. So, we have many challenges ahead. Nos quedan muchos retos, ¿verdad?, por superar. The first thing is recognizing all these problems in education that we have. Lo primero tiene que ser reconocer todos los problemas que tenemos en el mundo de la educación. I was very honored to just be appointed to a committee in the United States. Tengo el honor de haber sido nombrada recientemente miembro de un comité, una comisión en Estados Unidos. That's part of the Academy of Sciences. Forma parte de la Academia de las Ciencias. And this is the organization that makes all of the highest recommendations to the government. Es una organización que se encarga de elaborar una serie de recomendaciones de alto nivel que se presentan al gobierno. And this one is focused on mental health of children and teens. Y estas se centran en concreto en la salud mental de los niños y los adolescentes. So this committee is going to present to the government the best ways to prevent mental illness, the development of other kinds of problems. Y esta comisión se va a encargar de presentar al gobierno unas recomendaciones para prevenir y evitar enfermedades mentales y todo tipo de problemas. And they chose me specifically because of mindfulness and compassion. Y me han elegido a mí concretamente por eso, precisamente, por el mindfulness y la compasión. Which is really wonderful because it means that this information is going to get to the highest levels of science. Y eso es maravilloso porque esa información que yo voy a facilitar va a llegar a las cotas más altas de la ciencia. And it gives me a lot of hope that people will pay attention and we can change our communities, we can change our societies and our schools. Y esto me da mucha esperanza para lograr cambiar nuestras sociedades, nuestras comunidades y nuestras escuelas. But we need more evidence, we need more research. Necesitamos más evidencias, más investigación. We also need to understand how mindfulness and compassion develop across the lifespan. También hemos de entender cómo evoluciona mindfulness y la compasión a lo largo de la vida. And what practices are appropriate for different people at different ages. Y qué prácticas son más convenientes, idóneas para qué tipo de personas, y qué edad también, qué situación evolutiva. It will also be helpful if we can integrate this work into curriculum. También nos ayudaría a integrar todo este trabajo en los currículos, en los planes de estudios. Like we did in the health and physical education. Como hemos hecho en educación para la salud y educación física. Because in the United States anyway, they have no time for anything new. Porque en Estados Unidos no tienen tiempo para nada nuevo. They don't have time to add more on. No queda tiempo para añadir más cosas. But they're very ready to try to do something differently. Pero sí están dispuestos a hacer las cosas de otra manera. So to do this, we need to engage more teachers, professors, I would say parents, to help us move this forward. Tenemos que poder implicar a los profesores, a los padres también, para juntos ir avanzando. And so we can change the policies in our governments. Para poder al final cambiar las políticas del gobierno, que es lo que importa. So I think this is a good time to end with the video that I. Bien, pues quisiera terminar la charla viendo este vídeo. This is a video about the project in Louisville, the Compassionate Schools Project. Vale, tiene que ver con el proyecto de escuelas compasivas en Louisville. We all want what's best for our school children, but even our most effective school reforms haven't been able to break through the wall of certain persistent challenges. Cycles of disadvantage, depression, and anxiety have made many students resistant to these efforts. What can we try that we haven't already? Actually, a growing body of scientific evidence is showing that we can indeed address the effects of these cycles at school. And it's revealing something surprising. In order for these students to have an open mind for learning, they need something else first, an open heart. The practice of caring for themselves and others changes the way students think about the people around them and the tasks before them.
Just practicing moments of respectful attention has shown a positive effect that can be measured. Most promising of all, teaching these skills and habits is not time-consuming or complicated. For this reason, individual schools around the country have begun to adopt classes in caring mindfulness, social and emotional learning, and body awareness. Available data show a significant effect on academic performance and sometimes a transformative one. This holds true for all students, including those who are already high achieving. So how do we bring these effective practices to every child in America, 90% of whom attend our public schools? Well, it would require a highly effective, easily adoptable curriculum that brings best practices together in an integrated way. It would require a gold standard study across a whole school district, proving that the curriculum works and conforms to national and state standards. This is why I'm so excited to introduce you to the Compassionate Schools Project. The University of Virginia is leading the study in cooperation with the Jefferson County Public Schools in Louisville, Kentucky. The Compassionate Schools Project has the potential to change the course of education in this country, with a curriculum developed by national experts conforming to national standards that's easy for school districts to adopt and easy for schools to implement, breaking the cycles that negatively affect concentration, self-esteem, and resilience during the school day, helping students open their minds again by opening their hearts.